Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Wilson? Buenas tardes, profesor. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Bueno, no cogió una agüita, ¿no? No, porque me tocaba una clase esta mañana en la universidad y estaba en mi casa y luego iba a volver. Y tampoco la dieron. La dieron porque era primera hora, era a las 8 de la mañana. Ah, ok. Me toca otra, que esa sí la van a dar presencial, que es a las 4:45 por el mall. O sea, que tiene que ir allá. Sí, tendré que ir allá por el mall a tomar. Claro. Pero eso ahorita, ¿qué le toca? Sí, a las 4:45 cuando termine esta clase. Ahí mismo empieza la otra. Muy bien, muy bien. Siempre porque dice que le avise cuando comience. No tiene que esperar que le avise, tiene que entrar cuando le toca entrar y ya. Vamos a ver cuánto entra. Vamos a darle 8 minutos más a los demás, ¿ok? Escúchame.
Bueno, tenemos 9. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que son como 14 ustedes. O sea, ay caramba, ¿no? Son 27, Dios mío. Y así quieren pasar. No entienden nada y no vienen a clase. Muy difícil así. De verdad que así es bien difícil. Son las 35, todavía vamos a dar unos minutos más, ¿ok? Porque como son supuestamente hasta las 4:45, tenemos bastante tiempo. Miren, denme ya adelantándole, de los últimos temas, si usted recuerda, los últimos temas que vimos, el primero fue la configuración electrónica. Y el segundo fue de la tabla periódica. Y el tercero fue de enlaces químicos. Entonces yo le puse ahí una tarea para hacer ejercicios relacionados con esos 3 temas. ¿Ok? Para que vayan preparándose, porque ya debiéramos dar el segundo examen. Y el segundo examen es hasta ahí. ¿Ok? El tercer examen es a partir de lo que vamos a dar hoy. Hoy estamos a 21. Nosotros tenemos clase cada semana. Y si hoy estamos a 21 y el examen final es el 22, la semana del 22, a nosotros nos falta una clase el día 28 que viene. Nos falta también una clase el día 4, otra el 11 y otra el 18. O sea, a nosotros nos faltan 4 clases. Ok, entonces esas 4 clases, aparte de la de hoy, tenemos más o menos como 5 temas que tenemos que ver. Por lo tanto, va a dar tiempo. ¿Puede cerrar su micrófono, Emmanuel? Gracias. Bueno, entraron 2 más, pero ahí está entrando Franklin, de 27, tenemos 12, faltan 15. Explíquenme ustedes, ¿tienen interés en aprender? No me parece, ¿verdad? No parece que tengan mucho interés. Porque si usted quiere aprender algo, usted lo va a buscar. No le va a salir huyendo. O sea, vamos a partir de acuerdo al comportamiento de ustedes, que la mayoría no le interesa la materia. Por lo tanto, no pueden pasar. Por eso es que no me extraña ustedes aquí en San Marcos. Yo me he dado cuenta que yo me esfuerzo más que ustedes por aprender. Más que la mayoría, hay muchos que son muy buenos. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Los demás se supone entendidos, o sea que ustedes saben
Para eso que le pongo los ejercicios, para que ustedes terminen ya. Y los ejercicios que yo le pongo como tarea, es que lo tienen que entregar, no es, y no lo pueden poner a hacerlo el día anterior, porque eso no sirve para nada. No sirve para nada, no van a aprender, lo van a hacer mal. Si usted realmente quiere aprender, comience desde hoy mismo a estudiar para hacer esos ejercicios bien hechos, para sacar buena nota en la tarea y para estar preparado para el examen. ¿Ok? Me dice, a nosotros nos faltan 5 clases con la de hoy y todavía nos falta un examen y un final, bueno, por lo menos el final en la última semana. Eso quiere decir que nada más nos quedan 4 clases. Entonces, no se puede perder tiempo. El tiempo pasa volando. El tiempo pasa rápido. Ok. Después que yo comience, son las 2:40. Después que yo comience, ya yo no le voy a dejar entrada a más nadie. Porque eso son cosas, no sé, no me explico, son cosas de muchachos. Son cosas de muchachos. Vamos a compartir y vamos al curso. Y aquí en el curso tenemos un documento que se llama Leyes Fundamentales de la Química. Fíjense que hay una tarea de enlaces químicos, ¿ustedes? Aquí hay una tarea de configuración electrónica y tabla periódica. Tiene que hacer esas 2 tareas. Y de esos temas, más el anterior, que son los símbolos, modelo atómico, esas cosas, hay otro examen. ¿Ok? Ya nosotros vimos las cifras significativas, El examen es sobre esos 2 temas, que configuración electrónica, tabla periódica y enlaces químicos. ¿Ok? Así que vamos a trabajar sobre... ¿Qué pasa ahí? Sobre las leyes fundamentales de la química. Esta es la parte que yo puedo decir más bonita o la parte más atractiva y la oportunidad para usted sacar mucho mejor nota. ¿Ok? Hasta la I-45, porque realmente son 15 minutos que hay que darle a ustedes para ingresar a una clase de 3 horas, luego de 15 minutos para finalizar. Vamos a utilizar la calculadora de ver. Así es que vamos a coger una nueva para no mezclar el tema con más nada. ¿Okay? Vamos a coger una nueva. Yo tengo ese material ya en una conferencia, pero a mí no me gusta pasar una conferencia vieja a los estudiantes. Yo prefiero dársela ahora, en este momento, discutirlo ahora, en este momento. ¿Ok? Así es que vamos a ver las leyes fundamentales de la química. Primero vamos a ver cómo se calcula el peso de un compuesto, el peso de una fórmula. Ustedes recuerdan que los compuestos se representan por una fórmula. ¿Cuál es la cantidad más pequeña que representa un compuesto? ¿Quién se recuerda? ¿Quién me dice? La parte más pequeña que representa un compuesto. ¿Quién me dice? A ver. Los Dígame, átomos, profesor. de un compuesto. Eso es de un elemento. De un elemento, la parte más pequeña es un átomo, pero de un compuesto, la parte más pequeña es una Molécula. molécula. ¿Quién es que está hablando? Soy Braulio. Ya, Braulio, gracias, Braulio. Así mismo es, Braulio. La parte más pequeña de un átomo, de un elemento, es un átomo. La parte más pequeña de un compuesto es una molécula, que se representa por una fórmula. Entonces, cuando nosotros digo vamos a calcular el peso de los compuestos, se vamos a calcular el peso de una molécula. Entonces, para eso vamos a tener que abrir y tener aquí disponible, lo vamos a abrir ahora mismo,
abrir una tabla periódica. Pongan atención a lo que yo les digo ahora, porque cuando nosotros dijimos en el examen, en un cuadrito, para buscar los valores de las partículas subatómicas, yo les dije que tenían que utilizar el peso molecular redondeado, pero ustedes no hacen caso. Muchísimo, más de la mitad utilizó la masa atómica con varias cifras después de punto. Y yo le expliqué que tiene que ser redondeado porque eso es un promedio. ¿Ok? Eso es un promedio. Entonces vamos a utilizar la tabla, por eso vamos a tenerla ahí a mano. Entonces decimos que, ¿cómo calcular el peso de un compuesto? Eso se llama, ¿cómo buscar el peso de una molécula? ¿Ok? Cuando nosotros vemos la tabla periódica, cierra su micrófono, Clarita, por favor. Digo luz clarita porque esa fue la última que entró. Usted ve, esto que nosotros tenemos aquí en la tabla periódica, ustedes se recuerdan que es la masa atómica, o sea, el peso de un átomo. El peso de un átomo. ¿Ok? Y vamos a decir hoy cuáles son las unidades de ese peso. Vamos a decirle la masa atómica. Decimos peso, pero es una masa. Pero la vamos a expresar en unidades de masa, que son gramos. Pero vamos a utilizar una unidad nueva aquí que se llama mol. Entonces, el peso de una molécula, vamos a ponerla acá para dibujar una molécula, para escribir una molécula cualquiera. Vamos a poner el agua. Yo tengo agua, que eso es una molécula de agua, usted ve. Se representa por una fórmula. Y la suma, oigan bien, la suma de la masa atómica de los elementos que la forman me va a dar la masa del compuesto. Entonces se hace de esta forma. Usted pone aquí los elementos de los elementos que lo conforman. Aquí al lado pone su masa atómica, masa atómica, la masa del átomo. Aquí pone la cantidad que hay de cada uno en la fórmula. Aquí tenemos el hidrógeno, ¿usted lo ve? El hidrógeno, y aquí está el oxígeno. Vamos a invertir esto, vamos a poner primero la cantidad y después la masa atómica. Ok, entonces vamos a poner cuántos hay de cada uno. Aquí vamos a poner la cantidad de cada uno de los átomos que está en la fórmula. El hidrógeno, ¿cuánto hidrógeno hay en esa fórmula? Aquí me dice 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Y aquí hay un oxígeno. Ahora busco en la tabla periódica la masa atómica. Por esa masa atómica, recuerden por favor, redondeada. Tiene que redondearla y tiene que redondearla mentalmente. ¿Ok? ¿Por qué es redondeada? Porque esa masa atómica es un promedio de los diferentes isótopos. Entonces, cuando busco el hidrógeno, que voy a la tabla periódica del hidrógeno, dice que 1.0077879. Entonces ya usted le pone directamente que es 1. La masa atómica del hidrógeno es 1. Redondeada. Y cuando va al oxígeno, el oxígeno que está acá dice 15.9994. Eso obviamente que no puede poner 15.999, pone 16. Y ahí tenemos la masa atómica del hidrógeno y del oxígeno. Como hay 2 hidrógenos, yo lo multiplico por 1. Y como hay 1, lo multiplico por 16. Y eso me da 2 del hidrógeno y aquí me da 16. Entonces, fíjense bien. Esto es lo que pesan los 2 hidrógenos que están en el agua. Y esto es lo que pesa el oxígeno que está en el agua. Si yo lo sumo los dos y me da 18, tengo el peso de una molécula de agua. Es la suma de los pesos de sus átomos. Vamos a poner otro ejemplo. Que con los ejemplos yo lo voy poniendo, usted lo va a retener fácilmente. Vamos a poner el CO2, dióxido de carbono, CO2.
Elementos que tiene carbono y tiene oxígeno. De carbono, usted se da cuenta que hay uno. Y de oxígeno hay dos. El peso atómico del oxígeno en la tabla periódica es 12. 12.0001. Entonces usted le pone 12. Y el oxígeno ya vimos que era 16. 16. Por lo tanto, un átomo, una molécula de carbono va a tener de su peso va a ser 12, que es lo que pesa un carbono, y 32, que es lo que pesan los dos oxígenos. Lo suma y le da 44. ¿Ok? Ahora, 44, ¿qué? 18, ¿qué? 44, ¿qué? En la tabla periódica no se dijo la otra vez, pero se llaman unidades de masa atómica. O sea que hay 18 UMA, como en masa, son 18 UMA, 18 unidades de masa atómica. Y aquí hay 44 UMA, o sea, unidades de masa atómica. Vamos a explicar ahora lo que son las unidades de masa atómica. Porque en todo, mira, un átomo pesa más que otro. Pero ¿pesa qué? Entonces le pusieron, como eso pesa tan poquito, que el señor Amadeus Avogadro, un señor químico, investigador, científico del siglo antepasado, determinó que todas las moléculas, perdón, todos los átomos de todos los elementos, como pesan distinto, había que buscar una unidad para expresar la masa. Y como es tan pequeña, no vale expresarla en gramos. Entonces esa unidad se determinó como unidad de masa atómica, que es el peso de la cantidad de átomos que habría en una determinada medida, que él le llamó a eso número de Avogadro. Vamos a verlo ahorita, no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, yo tengo, vamos a decir carbonato de potasio. Ok, entonces yo tengo potasio, carbonato, tengo 2 potasios. Carbonato de potasio se llama eso. ¿Qué elementos hay aquí? Aquí está el potasio, aquí está el carbono y aquí está el oxígeno. ¿Cuánto hay de potasio? 2. ¿Cuánto hay de carbono? 1. Y de oxígeno hay 3. Entonces, el potasio, que busca la tabla, ¿cuál es su masa atómica? Está acá. Dice 39.09. Bueno, pues ya no tiene que pensarlo más, es 39, porque tiene que botar esa colita, ¿verdad que es 39? Ya vimos el carbono, que era 12. Y ya vimos el oxígeno, que era 16. Entonces tenemos 39 por 2, que me da 78, más 12, que tiene el carbono, que aporta el carbono, más 48, que aporta el oxígeno, que divide por 3. Por lo tanto, el carbonato de potasio tiene pues, un 8. 8 y 2 de 8, 18, llevo 1. 7 y 1, 8 y 1, 9 y 4, 13. 138 unidades de masa atómica. Ese es el cálculo del peso. Entonces, en el agua, que la vimos allí, tiene 18 UMA. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto pesa una unidad de masa atómica? Eso es importante, que lo vamos a hacer un cálculo, que vamos a comprobar algo. ¿Ok? Para ver después la definición de un mol. Una unidad de masa atómica son 1.67 por 10 a la menos 24. Vamos a ponérselo aquí, como lo vimos acá. Vamos a poner que una UMA, vamos a poner esto arriba, una UMA, una unidad de masa atómica, es igual a 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Oiga bien, ¿eh? Oiga lo que es eso. Usted coge un gramo. Para usted saber lo que es un gramo, una libra tiene 454 gramos. O sea que usted divide, si usted divide 454
que son los gramos que hay en una libra. Y lo divide entre 16, que son onzas. Una onza son 28 gramos. Oiga bien, si usted coge una onza y la divide entre 28, tiene 1 gramo. Y una onza es como una cucharadita de azúcar. No una cucharada grande, como una cucharadita. Si usted divide eso entre 28, 1 gramo de azúcar va a ser una cantidad pequeñita. Si usted coge esa cantidad pequeñita y la divide en 1 millón, tiene una micra que es 10 a la menos 6. Y si usted coge una micra que es 10 a la menos 6, la divide en 1 millón, tiene 10 a la menos 12 gramos. O sea, se llama un pico. Si usted coge ese pico y lo divide en 1 millón, va a tener 10 a la menos 18, que es un femto. Y usted divide ese femto en 10 entre 1 millón, va a tener una UMA. Oiga bien, porque 10 a la menos 24 es dividir algo entre 1 millón, después entre 1 millón, después entre 1 millón y después entre 1 millón. O sea que una cantidad infinitamente pequeña. Y todavía tenemos dentro del átomo más de 36 partículas, que ahora descubrieron 3 más, que también tienen masa. O sea que es algo bien pequeño. Esto lo vamos a utilizar ahorita para hacer una comprobación y de una definición que vamos a ver ahora, que es lo que es un mol. ¿Ok? Y vamos a ver el tema que se llama estequiometría. Estequiometría es como medidas equivalentes. Eso es más o menos lo que significa. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que es un mol? Vimos anteriormente que los átomos tienen masa muy pequeña. Una unidad de masa atómica es esto, 1,67 pues de la menos 24 gramos, que eso no se puede medir en ninguna parte. Ni 1 millón de eso tampoco, ni 1 millón de millones de eso tampoco se puede medir en ninguna parte. Ni lo ve un microscopio. Mira, un microscopio se llama microscopio porque ve una micra. Y una micra es la millonésima parte de 1 gramo. O sea, usted divide 1 gramo en 1 millón y tiene una micra. Eso uno no lo ve a simple vista, pero lo ve con un microscopio. Entonces, 10 a la menos 24 tiene que ser un microscopio que tenga una potencia 4 veces más que el primero. O sea, que eso no se ve así. Eso no hay con qué verlo. Eso. No hay con qué verlo, por lo tanto, no hay cómo pensarlo. Entonces, en las situaciones reales, en el laboratorio, siempre se trabaja con cantidades muy grandes comparadas con esa, comparada con un átomo. Usted va y usted lo busca 1 gramo, medio gramo, 1 libra, 2 libras, 3 libras. O sea, usted pesa cantidades que usted la puede medir y mover, coger con una cuchara o con una pinza. O sea, cosas que usted puede agarrar. Por ejemplo, en la cabeza de un alfiler, usted pone, suponga que ahí cabe un cristalito de azúcar refino, y que usted lo cansa a ver. Ahí hay, en ese cristalito, miles de millones de moléculas de azúcar. Y una molécula de azúcar tiene 342 UMA, unidades de masa atómica. Se la voy a poner aquí para que ustedes vean lo que es una molécula de azúcar. Vamos a ponerla acá, ya que la mencionamos, para que usted vea el tamaño de una molécula de azúcar. El azúcar es C12, H22 o 11. Esa es la sacarosa. Usted ve, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene 12 de carbono, 22 de oxígeno, y de hidrógeno y 11 de oxígeno. Esta por su masa atómica da 12. Este por su masa atómica que es 1 y este por su masa atómica que es 16. Por lo tanto, esta da 144 UMA, ¿ok? Esta da 22. Esta la va a sumar y esta le va a dar 16.
por 11 es 16 por 10 más 11 me da 176. ¿Verdad? Digo más 16. 6 es 12 porque lo llevo 1. 7, 6, 13, 1, 14 porque 4 llevo 1. 1 y 1, 2 y 1, 3. 342 unidades de masa atómica. O sea, que eso es, vamos a multiplicarlo por 1.67 por 10 a la menos 24. Que eso le va a dar igual, vamos a ponerlo acá, igual. Vamos a ponerlo acá, 342 por 1.67. Y le da 571. Más bien. Yo te lo puse por el mensaje. Da 571 por 10 a la menos 24. Ok. Bueno, es para que ustedes vean lo que pesa una molécula. 571. Vamos a ponerle el 14 también acá. Acá. Por 10 a la menos 24. Pero si usted lo pone con una cifra después de puntos, 5 puntos, vamos a poner 71. Como corría el punto 2 para atrás, lo dividí, esto lo multiplico y me da 10 a la menos 22. Eso es lo que es 10 a la menos 22 gramos. No hay tanta diferencia con una UMA y 10 a la menos 24. Por lo tanto, eso es una cantidad extremadamente pequeña. Es el peso de una molécula. De una molécula. Entonces, ¿qué hizo Avogadro? Vamos a explicarlo ahora acá. En situaciones reales se usa cantidad. Por lo tanto, hay que contar con una unidad especial para la masa, que es una determinada cantidad de átomos. Una cantidad fija de átomos. Cierra su micrófono, Oliver, por favor. ¿Lo puede cerrar? Gracias, Oliver. Entonces, se define un mol como una cantidad de átomos, una cantidad de moléculas. Entonces, por definición, un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos o moléculas como hay en 12 gramos de carbono. Es decir, que en 12 átomos de carbono, 12 gramos de carbono es un mol de carbono. Fíjense que el peso atómico del carbono es 12. Entonces, en 12 gramos de carbono hay un mol de carbono. Fíjense entonces que, como nosotros dijimos acá, como nosotros dijimos aquí, un momentito, que el oxígeno tiene 16 masa atómica, bueno, pues en 16 gramos de oxígeno hay un mol. En 1 gramo de hidrógeno hay un mol. En 12 gramos de carbono hay un mol. En 39 gramos de potasio hay un mol. En 1 gramo de hidrógeno hay un mol. Entonces, un mol es el peso atómico expresado en gramos. El peso atómico expresado en gramos. O sea, que si usted coge de la tabla periódica el peso atómico de cualquier elemento, digamos el fósforo que tiene 31, entonces en 31 gramos de fósforo hay un mol. Si cogemos, por ejemplo, el yodo que tiene 88.9, hay que poner 89. En 89 gramos de yodo, de itrio, perdón, el yodo es este, de itrio hay un mol. Ahora, esa es la cantidad en gramos, que es su peso atómico. Ahora, vamos a expresarlo de otra forma. Y es que la cantidad, oiga, la cantidad de átomos que caben en un mol es la misma siempre. Porque lo que es constante es la cantidad de átomos. Vamos a decir, vamos a entender lo siguiente. Ustedes lo van a entender de una vez. Una docena de huevos son 12, vamos a poner mejor cítrico, una docena de limones, una docena de limones, es una docena, es una cantidad de limones. ¿Ok? Pero en vez de limones, usted pone una docena
de naranja siguen siendo una docena de naranjas, pero pesan más que los limones, ¿verdad que sí? Pero usted con una docena de toronjas, sigue siendo una docena, pero las toronjas pesan más que las naranjas. Pero si usted coge una docena de grapefruit, que son todavía unos que son grandotes, sigue siendo una docena, pero el grapefruit pesa mucho más que la toronja, más que la naranja y mucho más que los limones. Pero todo tiene la misma cantidad, o sea, 12, 12, 12, 12, 12. Lo que varía es el peso de cada una de ellas. Entonces, un mol de cualquier elemento, según determinó Avogadro, son 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces ponemos acá, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner también aquí. Un mol de un elemento, cualquiera, de cualquier elemento, no importa que pese más o pese poco, de cualquier elemento es igual a 6.02 o 0.22 por 10 a la 23 átomos. No importa de qué tamaño sea el átomo, no importa cuánto pese. Un mol de hidrógeno son 602 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de oxígeno son 16, ustedes tiene 16. También en esos 16 gramos hay 602 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Eso quiere decir que el oxígeno pesa 16 más que el hidrógeno, pero un mol es la misma cantidad de ambos, 602 por 10 a la 23 átomos. De carbono, 12 gramos es un mol. Pues en 12 gramos hay también 602 por 10 a la 23 átomos. O sea, así como yo les dije de la toronja, del limón, de la naranja y el grapefruit, en todos hay 12 unidades. Y esas unidades pesan más. Pero supongamos, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a poner un ejemplo. 12 limones. Esos 12 limones me pesaron 2 libras. Vamos a ponerle 2 libras en 12 limones. Luego coge 12 naranjas. Bueno, no me está saliendo bien ahí. Esas 12 naranjas, en vez de 2 libras, vamos a decir que tiene 15 libras, porque las naranjas son más grandes. Pero son 12. Y si usted coge 12 toronjas, esas 12 toronjas, vamos a dejarlo así, tienen 30 libras. Porque la toronja es más grande. Eso quiere decir que todas son 12, aunque pese más. Igual pasa con estos que están acá. Estos tienen peso diferente, pero un mol de cada uno de ellos es la misma cantidad, 12, 12, 12. Pesan más, pero 12, 12, 12. Pero en vez de 12, usted pone 602 por 10 a la 23 aquí. Y aquí pone 1, si es hidrógeno. Pone aquí 602 por 10 a la 23. Pone 12, si son carbono. Pone aquí 602 por 10 a la 23 igual a 16 si son naranja o que si son oxígeno. O sea que usted tiene la misma cantidad. Pues esa cantidad de mol es 602 por la 23 átomos si es un elemento. O vamos a ponerle aquí ahora si es un elemento, pero un mol de un compuesto, un mol no de un elemento, es de un compuesto. Un compuesto es lo mismo, 6.022 por 10 a la 23, pero ya no pueden ser átomos. ¿Qué serían entonces? Moléculas. Moléculas. Porque esa es la cantidad más pequeña de un compuesto, moléculas. La cantidad más pequeña de un elemento son átomos.